Estás escuchando Taking Risk. El podcast donde cada riesgo es una oportunidad para crecer y mejorar. Es el momento de tomar acción. Buenas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Taking Risk en el episodio 12. ¿Cómo estás, Juan? Pues disfrutando del bull run, del mercado alcista, Bitcoin rozando los $100.000, o sea que plan redondo, preparando también la vuelta a España, o sea que podríamos decir que muy bien esta semana. ¿Tú qué tal? Qué bien. Pues muy bien, la verdad. Yo viviendo este bull run desde el punto de vista de empresas que hacen movimientos muy similares. Así que la verdad es que muy contentos. De hecho, bueno, el mercado tradicional también está respondiendo bastante bien. Así que seguimos en la brecha. Hoy, bueno, vamos a hablar sobre cómo gestionar estos momentos. Son momentos que, que son épocas muy concretas en el mercado y creemos que hacer un análisis correcto y no pensar que la inversión es siempre así, creemos que es importante, ¿no? Avisar de cómo gestionar estas situaciones. Exacto, a ver, yo creo que lo que más podemos aportar ahora mismo es hacer un análisis con los pies en la tierra, ¿no? Obviamente estamos muy alcistas, no vamos a venir ahora a ponerle pegas a esto, pero sí que creo que es donde más podemos aportar ahora, ¿no? Y tanto en el mercado tradicional como en el mercado cripto, que como tú bien decías sin decirlo, muchas veces nos dejamos llevar por la avaricia, por la euforia y sobre todo si eres un inversor nuevo, ¿no? Que ves que todo el mundo está haciendo dinero, parece que todos somos millonarios y nada más lejos de la realidad, ¿no? Además, hablábamos esta semana, y esto lo cuento como anécdota, ¿no? Que decías, oye, pues es que, bueno, hablábamos, hemos Sí. preguntado y la gente es como que todavía no se fía de la subida de Bitcoin hasta casi los 100.000 y demás, y te decía yo, si la gente no se fía de la subida, es que queda mucho recorrido. En el momento en el que tienes que empezar a poner los pies en la tierra es cuando todo el mundo está de acuerdo en que va a subir más y nadie pone Eso sobre la es. mesa que vaya a caer, es cuando ahí te tienes que preocupar, ¿no? Pero ahora yo creo que precisamente eso es una de las cosas que más esperanza nos da, ¿no? Que más son donde más sustentamos la proyección de Bitcoin a futuro, es en esa sensación de que no hay una euforia desmedida, ¿no? Hay mucha gente que Sí. todavía duda, que no está segura, que cree que puede ser un bull trap, ¿no? Que llevamos haciendo bull traps de los 30.000. Pero bueno, sí, quitando esto, vamos a entrar más en materia porque han pasado varias cosas curiosas. Además, con dos monedas que yo he criticado mucho y lo sigo haciendo, una cosa no quita la otra, ¿no? Y la primera de ellas es Ripple, ¿no? Ripple, para quien no lo sepa, es una criptomoneda, una Dinocoin, ¿no? Una criptomoneda que ya lleva mucho tiempo en el mercado y que tuvo una disputa legal con la SEC en Estados Unidos, ¿vale? La SEC es como la CNMV en España, ¿vale? El órgano regulador de los mercados. Entonces estuvieron en juicios, el precio de Ripple sufrió mucho, y el principal artífice de este ataque legal contra Ripple fue Gary Gensler, ¿vale? Gary Gensler es el presidente de la SEC. Cuando salió Trump fue muy bueno para Ripple porque Trump ya dijo que iba a echar a este tío, lo cual es una buenísima noticia para todo el mundo que estamos en cripto, tanto inversores como fundadores y demás. Y eso hizo que Ripple tuviera una recuperación fuerte, ¿no? Seguía muy lejos de máximos, pero bueno, una recuperación fuerte, bien, para ser un activo que tiene tanta capitalización, muy bien. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué ha pasado esta semana? Pues que Gary Gensler ha hecho oficial, creo que era el 20 de enero, deja la presidencia de la SEC, ¿no? Y esto ha hecho un segundo empujón a Ripple, que está en torno al $1.40, cuando su máximo, quiero recordar que es 2.10, 2.20, está muy cerca de esos máximos históricos. Y esto lo cojo no porque me parezca una buena inversión Ripple, sino para ejemplificar el impacto que tienen las noticias buenas en un mercado alcista, ¿vale? Y lo ponemos en contraposición
porque esta misma noticia en un bear market donde las cripto no tienen atención, probablemente hubiera sido una subida del 2%, del 1%. Estamos en un bull market y Sí. todo lo bueno se magnifica y lo malo se suaviza, ¿no? Entonces, también hace que esto sea muy, muy volátil y que hay que saber, pues, surfear este tipo de noticias en el sentido de que esta subida ha sido por una noticia, no quiere decir que se vaya a mantener, ¿no? Hay una cosa que se dice, y en estos casos viene muy bien, es no compren las velas verdes. A ver, si ves una vela de un día del 15%, intenta no vender, o sea, no comprar, no porque no vaya a subir más, sino porque en el proceso entre que vuelve a subir más, a lo mejor te estás comiendo una caída de un 10 o un 15%, que a nadie nos gusta ese drawdown, ¿no? Entonces, este es el primer punto de Ripple, ¿vale? Y no sé qué te parece, no sé si lo habías A ver. estado pendiente de esto, ¿no? No, yo la verdad es que no lo sabía. Estoy viendo ahora el gráfico y literalmente ha sido 2 semanas de locura en Ripple, subiendo un 80 una semana y un 50 esta semana. La verdad es Totalmente. que es una locura. Y como decías, yo creo que es importante, aunque tengas el sesgo muy alcista o sepas que va a haber un bull run, eso, analizar el fondo de las noticias y si de aquí a futuro de verdad tienen sentido para tal subida. Sí que es verdad que te puede ayudar la situación de mercado, pero también tienes que tener un poco los pies en la tierra y decir que echen a Gary Gelder a futuro cuánto le va a venir bien a Ripple, ¿no? O sea, igual así a Claro, corto plazo y en bull run bien, pero a futuro hasta cierto punto le puede venir bien, pero no va a ser determinante en Ripple, por ejemplo. hasta cierto punto le puede venir bien, pero igual de bien porque el juicio ya se había terminado. O sea, le puede venir igual de bien que a cualquier otro criptoactivo, Por ¿vale? ejemplo. Entonces, Luego bueno, también que otra cosa interesante, y esto ya para que la gente piense siempre, yo siempre digo, pensar en la segunda derivada, ¿no? Ripple ha subido mucho. Y en teoría la noticia era directamente con Ripple, ¿no? Era como la que tenía un impacto más directo, al menos sobre el papel y en el corto plazo. Pero muchos de los criptoactivos, por no decirte todos, encasillados en la misma categoría de Ripple, que al final Ripple es una pasarela de pagos, es muy similar a Swift o a SEPA que tenemos en Europa, ¿no? Como una plataforma de envío de dinero, pues hay otros activos como Stellar, que también ha subido mucho viéndose beneficiada por esta noticia, ¿no? Entonces que muchas veces analizar la noticia te vas a la respuesta más obvia y la respuesta más obvia quizás es tarde, pero ya. quizás tienes beta plays, ¿no? Segundas jugadas que todavía no han explotado y que sí que se pueden beneficiar en el corto plazo. Esto es simplemente como un tip que se puede tener en un bull market, ¿no? Y aprovechar estas noticias y muchas veces llegas tarde, porque es lo normal. Y como decía, comprar velas verdes no suele salir bien. Hmm. Sí, Vamos con... Dime, dime. No, no, dime, dime. eh, en el mundo tradicional de las acciones, sobre todo de pequeña capitalización, hablando de pensar en la segunda derivada, hay un término que se llama sympathy plays, que son, bueno, acciones que tienen simpatía según el sector que está subiendo. Entonces, por ejemplo, en acciones vemos en entornos como este de bull run y de apetito por el riesgo, vemos a acciones de pequeña capitalización que suben muchísimo, pues no sé, un 200, un 300%, y a los días siguientes suben empresas relacionadas con ese sector. Por ejemplo, sube Eso es. mucho una, una empresa yo qué sé, de transporte marítimo y tres, cuatro empresas relacionadas con el transporte marítimo los dos, tres siguientes días, pues solo por la euforia de que ese sector está más en auge, pues suben también, incluso si no han tenido ninguna noticia. Eso, bueno, puede dar ideas y bueno, otras alternativas también, que igual se te ha pasado alguna oportunidad, pero si sabes mirar esa segunda derivada, puedes también subirte al carro. Totalmente, totalmente. Bueno, pues traigo dos cosas más, ¿no? La siguiente es Solana, o sea, probablemente alguien que esté escuchando el podcast y que me conozca mi perfil como inversor estará flipando, porque son probablemente dos de los activos que menos me gustan a mí como inversor en cripto, pero al final
son los que han traído no ya los movimientos más explosivos, porque ha habido otras que también han tenido movimientos más explosivos, sino las noticias más interesantes o que más ejemplifican circunstancias importantes dentro del bullrun, ¿no? Teníamos Ripple con el impacto de las noticias y tenemos Solana que acaba de romper ATH, ¿vale? Acaba de romper el all-time high, es decir, ha roto máximos históricos. Y aquí lo importante es, vale, Solana está muy fuerte, es un activo que se ha consolidado, perfecto. ¿Qué es lo importante aquí? Pues que hay mucha gente que ve Solana romper máximos y cree que la evolución que va a tener durante este ciclo alcista va a ser igual o parecida a la que tuvo en el ciclo anterior en 2021, ¿vale? Y para hacer este tipo de proyecciones tenemos que atender a la capitalización de mercado, ¿no? Si bien no es algo lineal, porque en cada bullrun ese market cap total del mundo cripto aumenta, sí que pues entramos en ciertos rangos que parecen poco probables, ¿no? En bullrun nunca digo imposible, pero poco probables. Y lo que pasa con Solana es que ha roto máximos, pero su capitalización de mercado, debido a la inflación que tiene el activo, que no tiene un suministro total bloqueado como límite, como es Bitcoin, está casi en el doble. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué quiere decir? Que en precio respecto a dólares acaba de romper ATH, pero en cuanto a valoración está el doble. Es decir, si lleváramos el precio de ahora al 2021, estaría Solana cerca de los $500. ¿Qué Vale. quiero decir con esto? No es que Solana no pueda subir más, de hecho, a pesar de que a mí no me guste y no la tengo en cartera, ni la he tenido, ni la tendré, es muy probable que siga subiendo, pero que hay que rebajar un poco las expectativas y entender que esto es una métrica clave. Y no pasa solo con Solana, la traigo para ejemplificarlo porque es la primera, me atrevería a decir, o de las más conocidas que tuvieron una subida muy explosiva en el bull run pasado, que lo acaba de hacer, ¿no? Y la mayoría de la gente, el retail, no se fija en estas métricas. Pero es importante por eso, porque tú ves, entras en Twitter, ves Solana a los $1.000. Bueno, pues Solana para los $1.000 tiene que hacer un por 8 del máximo que hizo en el 2021, ¿no? Y eso sería una capitalización de mercado de, no sé si serían 800 billions, un trillón, ¿vale? O sea, Sí, lo estoy viendo estamos ahora hablando. en directo y sí, se pondría, bueno, sería el doble que Ethereum ahora mismo. Por eso. Entonces, hay que ser. O sea, yo siempre digo, y lo acabo de decir, que en Bullrun no hay nada imposible, pero hay cosas poco probables, ¿no? Y esto es una cosa poco probable. Pero que sin embargo se extiende mucho y te puede llevar a error como inversor. Entrar y decir, vale, pues compro Solana. Cómprala si quieres, pero que tengas en cuenta esta métrica que a lo mejor por ratios es más interesante otra L1 si quieres invertir en blockchains de capa 1. A lo mejor es más interesante otra blockchain que no Solana, ya no por comprar en ATH, sino por comprar al doble de valoración que tenía en el ATH del bullrun pasado, ¿no? A ver, es importante, siempre hemos dicho que es que, bueno, analizando el market cap, muchas veces incluso las proyecciones que nosotros mismos hablábamos en alguna conversación, luego lo llevabas a market cap y veías que era muy poco probable que llegase. Entonces, el precio sí que puedes decir misa, pero claro, la capitalización de mercado tiene, digamos, unos límites. No puedes estar diciendo que una criptomoneda se va a X precio y tiene más capitalización que Ethereum así por así. Entonces, claro, hay cosas, sí, hay precios que puedes ver que sean muy locos, pero la capitalización de mercado normalmente se corresponde con la función de esa moneda o con la importancia de esa moneda. Al fin y al cabo, sí que puede haber revalorización, obviamente, pero el market cap suele ser más racional, si lo queremos llamar así, o más objetivo, ¿no? Claro, sobre todo en términos como tú has hecho muy bien, o en términos de Bitcoin o en términos de Ethereum. Claro, Solana, el Ethereum Killer, ¿podría superar en capitalización a Ethereum? Podría superarlo. ¿Podría duplicarlo? Poco probable. O sea, claro. en mi opinión, ya te digo que en un bull run a mí no me gusta decir imposible,
porque hay pocas cosas imposibles, ¿no? Y al final, el mercado cripto es un mercado, en cuanto a términos de market cap, pequeño, lo hablábamos en podcast anteriores, ¿no? Es un mercado pequeño y ¿Mm? que si este bullrun hay unos inflows muy superiores a los que ha habido en bullruns anteriores, pues todavía podemos ver más cosas fuera de la razón, ¿no? Pero sobre el papel hay cosas poco probables. Mm. Sí, a Y ver, ya por... sigue, comenta, No, comenta. no, 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 que iba a cambiar de tercio. Vale, pues eso, estamos haciendo un poco este programa porque vemos que estamos entrando en una época en los mercados que nosotros bueno, vivimos en el 2020-2021 y vemos importante un poco avisar de cómo ir gestionando lo que lo que estamos viviendo, porque no es una circunstancia normal de mercado, son rentabilidades y situaciones extremas y la volatilidad y las noticias que vemos y cómo reaccionan esas acciones y esas criptomonedas a todo lo que sucede a su alrededor, no es lo tradicional, porque nosotros nos hemos dado cuenta que estos 3 años del medio, desde el bull run anterior hasta este, la bolsa y las criptomonedas no han sido como, como las empezamos a ver, ¿no? Entonces, claro, estamos, digamos, avisando de que lo que estáis viendo ahora de repente en una semana pasa Bitcoin de 80 y pico a 100.000, así por así, es que no es lo normal. Es que hay que andar con mucho cuidado. No es lo normal lo que estamos viviendo. No es lo normal y bueno, lo hablábamos antes de entrar, pero lo quiero contar también para que lo escuchen y se rían un poco si quieren también. Mi primer bull run fue el del 2020, ¿vale? Mi primera compra de criptomonedas fue septiembre-octubre de 2020. Y yo, viniendo de mercados tradicionales y sobre todo de Forex, yo compré muy poquito dinero, muy poquito, y yo veía como esas monedas iban subiendo. Como yo venía del trading, pues lo que decidí es empezar a operar futuros. Y como a mí me parecía tanta locura Hmm. que subieran tanto, yo perdí mucho dinero en cuanto al poco dinero que tenía, o sea, en proporción, metiendo cortos todo el bull run. O sea, yo veía una moneda que se hacía un 60% en un día después de haberse hecho un 30 el anterior, o sea, un 60 sobre el 30% más, Sí, ¿no? sí, una locura. Y yo decía, esto cae, esto cae. Ujú. Corto, liquidado o stop loss, ¿no? Y además, claro, esto fue así, yo estaba muy convencido de este tipo de operaciones, alguna me salió bien durante un periodo corto de tiempo, pero ¿qué pasó? Que llegó un punto en el que el mercado me convenció. El mercado me convenció de que eso era normal, o ya no que era normal, sino que en ese periodo todavía podía subir más. Y ahí fue cuando empecé a operar largos. Bueno, me duraron 2 semanas. Es decir, yo estuve largo en futuros el bullrun pasado 2 semanas. Porque ya desde ese momento empezó a caer todo. ¿Y qué me pasó? Pues que estuve el 80% de la subida buscando cortos Sí, sí. y el 80% de la bajada buscando largos. Es que, Gané dinero porque tenía los holdings spot. O sea, porque tenía las compras que había hecho en un primer momento y algo de dinero conseguía hacer. Pero lo que quiero decir con esto es que ahora, lo decía hace unos cuantos podcasts, el bullrun aún no ha empezado. En el anterior decía, ahora el bullrun ya ha empezado. Vale. No busquéis cortos, ¿vale? Ni os sobreexpongáis con la confianza absoluta de que va a subir. Porque igual que pasó el bullrun pasado con Luna, con FTX, lo sabrá este año. Habrá colapsos, habrá hackeos, habrá retiradas de liquidez de diferentes activos, sobre todo meme coins. Entonces, sí, convenceros de que estamos en bullrun, pero no os fanaticéis con el bullrun, ¿vale? Que esto va a llegar a su fin, es un periodo corto y sobre todo donde más dinero se hace, que es la all season, porque la mayoría de la gente, y esto lo hilo ya con la última parte que quería traer del análisis del mercado cripto, que es Bitcoin y su dominancia, ¿no?
donde más dinero puedes hacer es en la all season. Y la all season sucede todavía en un periodo más corto dentro de lo corto que es el bull run. Es decir, si el bull run se dilata en el tiempo 1 año y medio, la all season son 6 meses, 7 meses, 5 meses, 4 meses, 6 meses con un mes de caídas en medio. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esto? Bitcoin está ahora rozando los 100K, con una dominancia de mercado de cerca del 70%. Hoy quizás es un poco menos porque las alts han dado un pequeño repunte. ¿Esto qué quiere decir? Que entre el 60 y el 70% de todo el valor de mercado cripto lo tiene Bitcoin. Vale. En este contexto, lo mejor, o sea, el ratio riesgo-beneficio de Bitcoin se hace muy pequeño en comparación con las altcoins. Pero todo tiene un pro y una contra. Más beneficio asumes más riesgo. Y el riesgo es que con una dominancia tan alta, cualquier corrección de Bitcoin le hace mucho daño a las altcoins. Es decir, ¿qué interesa ahora? Que Bitcoin ranguee en esa zona, entre los 100 y los 97, 96, que un rango amplio, da igual, para que los inversores que están en Bitcoin buscando volatilidad se aburran y roten beneficios, que es un poco el razonamiento detrás de esa rotación de beneficios. En ese momento, y hoy lo estamos viendo, Bitcoin no consigue romper los 100.000, se lateraliza, hoy tenemos altcoin subiendo un 15, un 20, un 30, un 40%. Ahí es donde está el dinero. Ahora mismo, en este punto de mercado, claro, si comprabas Bitcoin en 20.000, pues ahora tendrías un por 4 para rotar altcoins, ¿no? Pero lo importante es eso, que lo que más sentido tiene ahora es exponerse a altcoins, pero que yo no recomendaría entrar con todo el capital. ¿Por qué? Porque hace muy débil. Cuando la dominancia está tan alta, hay mucho potencial en las altcoins, pero las hace muy débiles ante cualquier corrección. Entonces, siempre, esto también, igual que aprendí en el bull run pasado, que no se mete en cortos en bull run, o sea, no se opera en contra del mercado. También hay una cosa que aprendí y es que siempre hay que tener liquidez. O sea, en cripto estar un 100% invertido es tener un 20% de liquidez. Y eso es un facto. ¿Por qué? Porque con la volatilidad que tiene, sí, tú puedes tener un precio de entrada muy bueno, hemos tenido unos meses buenos, estás muy en beneficio, pero siempre te puede haber una caída Sí, del sí. 20, del 30, del 40%, del 50%, sobre todo en altcoins. Bitcoin menos y cada vez menos porque tiene una capitalización más grande, es un activo más difícil de mover, ¿no? Pero, pero sí, eso es lo importante. 100K, dominancia muy alta, mucho potencial para las altcoins, pero también mucho riesgo, tener liquidez. Ese es un poco el análisis que traemos hoy sobre cripto y ahora pasaremos al tradicional, pero en resumen, mucho cuidado con comprar noticias positivas, no comprar la vela verde, o esperas una corrección si crees que eso tiene potencial para seguir, o buscas segundas derivadas, tener cuidado con monedas antiguas y su precio relacionado con su market cap, y entender la dominancia de Bitcoin y el ratio riesgo-beneficio que tiene ahora, que es mucho peor que las altcoins, pero también tiene mucho menos riesgo. Hombre, pues la verdad es que buenas herramientas las que has dado para ir analizando. Yo creo que es bastante completo y, y bueno, yo creo que es muy importante. Son buenos tips, la verdad. Por cierto, estaba viendo aquí a Stellar y no es que haya sido, haya seguido a Ripple. Es que estoy viendo y está haciendo un 55% hoy y un 190 en la semana. Madre mía, la verdad es que una locura. Además, Sí, bueno, ya sabes que yo siempre he sido Team Stellar. Fue una de las primeras sí, sí, criptomonedas que sí. compré. No la Total, tengo en cartera, lamentablemente, pero increíble. Stellar le tengo cariño. Me alegro que funcione. Sí. Vale, pues yo ahora voy a comentar un poco el mercado tradicional, pero bueno, más centrado en
en empresas muy pequeñas, en small caps, que sobre todo se comportan de manera similar en este ciclo, porque, bueno, básicamente también, aparte que sea el bull run de las criptomonedas y todo eso, eso es un síntoma de que la gente tiene apetito por el riesgo, Totalmente. básicamente. Entonces, en el mercado de las small caps, que, bueno, claro, son empresas de pequeña capitalización, más pequeñas y por lo tanto tienes pues muchos más riesgos asociados a esas empresas y se comportan en bull runs de manera muy similar, sobre todo las denominadas penny stocks, que son acciones a centavo, acciones que te cuestan menos de 1 euro, menos de 5 euros y además y tienen ciclos muy similares al de las criptomonedas. Entonces, si, si aún no te fías de las criptomonedas o no quieres invertir en criptomonedas, también tienes activos que llevan ciclos similares y se comportan similar, sobre todo por eso, por el apetito, por el riesgo que hay en general en el mercado. Entonces, si tú, bueno, por ejemplo, una página en donde puedes tener un buen screener y ver todas estas empresas así bastante pequeñas, se llama Finviz, que tiene un screener muy sencillo en donde puedes filtrar por capitalización de mercado de empresas y las puedes ver. Y verás que entre el 2020 y 2021 han tenido todas el mismo movimiento, básicamente. O sea, han El mismo tenido dibujo. el mismo dibujo. Estaban todas cayendo, haciendo un suelo de mercado porque la mayoría no tienen ni beneficios ni nada. O sea, el análisis fundamental es complicado hacerlo de estas empresas básicamente porque no tienen beneficios. Tienen unos costes superiores a lo que generan, ¿no? Entonces, 2020-2021 hicieron el mismo movimiento que el mercado cripto, normalmente, bueno, solo con un impulso y unos impulsos he llegado a ver pues eso, hasta un 1000% en unas semanas. Una barbaridad. Entonces, hay muchas cosas que son similares a esa época y que estamos viendo, bueno, estoy viendo ya pues en mis listas de TradingView, tengo pues un montón de listas con estas penny stocks para ver un poco cómo se van comportando. Y hay muchas que ya están haciendo movimientos de un 10, 15, 30% así simplemente y con un volumen muy alto. Entonces, eso es que está entrando mucho capital en estas empresas y por lo tanto está habiendo movimientos interesantes ya. ¿Qué es lo que veo diferente a hace 4 años? A mí me gustaría que pues todo fuera igual hace 4 años porque ahora estoy más preparado, sé en el momento en el que estamos de mercado y como ha dicho Juan, pues no llegaré tarde y ya me comeré solo la bajada. Espero llegar un poco antes y aprovecharme de esas subidas un poco más, ¿no? Pero que veo diferente para poner un poco los pies en la tierra, la inflación que tenemos ahora mismo no es la que teníamos hace 4 años, entonces eso para el tema de las empresas no veo que sea exactamente la misma situación. Entonces habrá que vigilar muy de cerca porque muchas políticas que quiere impulsar Trump son inflacionarias. Nos guste por mucho que estemos a favor de otras políticas de Trump, yo creo que va a tener que tener cuidado con esa inflación y por ende también hay que vigilar los tipos de interés porque los tipos de interés que tenemos ahora no son los que teníamos hace 4 años. Estaban en cero. Entonces, eso es. Entonces, claro, con los tipos a cero, la coyuntura para el mercado tradicional era, si encima hay apetito por el riesgo, era una coyuntura perfecta. Ahora no es tan perfecta porque, porque, claro, los tipos los han empezado a bajar, estamos ya en un ciclo, en teoría, bajista de tipos de interés, pero claro, si se descontrola la inflación, la tendrán que controlar de alguna manera. Bueno, Powell en la última reunión ya dijo que estaban abiertos a frenar el Mm. ritmo de De bajada de bajadas. tipos si veían que la inflación repuntaba al alza o que no conseguían que continuara la tendencia bajista de la inflación, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo sigo siendo muy positivo, pero hay que ser conscientes de dónde estamos. Sí que es verdad que
que la gente tiene ganas de riesgo en bolsa, pero yo creo que hay que ir viendo los datos macroeconómicos, sobre todo pues eso. Básicamente nos vamos a fijar en la inflación y en esos tipos de interés cómo evolucionan, porque la actividad en PMIs dentro de Estados Unidos entiendo que se va a potenciar muchísimo y que vamos a tener cada vez menos problemas. Por ejemplo, el PMI manufacturero, que estaba bastante castigado desde hace un par de años ya. Entiendo que se va a potenciar mucho, ¿no? Con ese proteccionismo que quiere impulsar Trump. Entonces, esos datos, en teoría, me tranquilizan un poco más. El mercado laboral me tranquiliza bastante. A futuro, no, a corto plazo tampoco sé lo que puede pasar, pero sí que se va a meter a hacer mucho hincapié en eso. Entonces, a ver si las medidas, aparte de reactivar más la economía estadounidense, no desembocan en una inflación que se pueda descontrolar. Y yo creo que si se controla eso y los tipos de interés poquito a poco siguen su camino, se puede dar una circunstancia idónea para lo que hablamos de este bull run, que también se traslada a estas acciones de riesgo. También claro, aquí estoy analizando una parte del mercado tradicional específica que son acciones de muy pequeña capitalización, que es, digamos, el rock and roll dentro del mundo tradicional. Ayer lo hablaba con un amigo que, bueno, pues ha empezado un poco a ver cómo se mueve esto de la bolsa, pues a jugar un poco, digamos, con muy poco capital. Y claro, le digo, a ver, los movimientos que estás viendo todos los días, esto no es lo normal. Lo normal no es que te mande tu banco un mensaje de que ha subido un 5% en las últimas 3 horas. Eso no es lo normal. Tú te vas a índices, tú te vas a acciones tipo más grandes como yo que sé, McDonald's, Coca-Cola, todas estas. Y si un día te baja un 10%, salen las noticias. Literal. Salen las noticias. Entonces, claro, aquí si te metes en acciones pequeñas, se mueven un 30, un 40, un 50% y no sale ninguna noticia. Entonces, eso es una buena vara de medir, de decir, bueno, ahí esto es lo que más tiene riesgo dentro del mundo No, tradicional y lo tienes que saber dónde te metes, obviamente. o te paran la cotización. Que decías antes, si cae Sí, un 10% Apple, o te paran la cotización. sí. Eso igual lo podemos explicar en algún otro podcast, y es que sí, en las acciones tradicionales, si la cosa se pone muy chunga para arriba o para abajo, para la cotización y Y entiendo ya que, está. bueno, frenan un poco toda esa euforia que está viendo en el libro de órdenes. Entonces, sí, eso también puede ser. Totalmente. Eso también puede ser. Entonces, bueno, yo creo que un poco los razonamientos que hemos hecho son importantes para ver cómo gestionar ese FOMO que nos va a llegar a todo el mundo, ¿no? Eh, en esta época. Así que Total. es Yo importante, creo es importante. que esto es. O sea, es como la vida, me pongo filosófico, ¿eh? Va, Pero al vale. final, si tú quieres rendimientos extraordinarios, tienes que hacer cosas extraordinarias. Y en este contexto, ¿qué es hacer cosas extraordinarias? Es comprar Bitcoin en 15, en 20, en 25, comprar altcoins cuando están con volúmenes de 50.000 dólares al día. Sí, Ahí es donde se hace la pasta. O sea, si te quiero decir, si entras ahora, ¿hay margen? Sí, ¿hay margen ahora en altcoins? Muchísimo, una barbaridad. Pero como es un mercado tan volátil, es fácil que entres en drawdowns, que a nivel psicológico no lo sepas gestionar y acabes dilapidando tu inversión por comprar caro y vender barato, ¿no? Entonces, ¿cómo se surfea bien un bullrun? Tranquilo. Cuando tú has comprado en el 22, con la quiebra de FTX, final del claro. 21, el 22, el 23. Y eso, y en los mercados tradicionales igual. O sea, al final, si tú. Esto también es importante decirlo. El precio no define lo bueno o lo malo que es un activo, lo definen otras cosas. Y si esas cosas te dicen que es un buen activo,
cómpralo. O sea, da igual que sea el 2022 y nadie hable de cripto y el 90% de la gente que conocías que estaba en cripto ya no tiene cripto. Da igual, tú crees que es un buen activo, tú crees que va a subir, cómpralo que tu momento te llegará. ¿Será súper bueno o será un buen activo? Vale, pero si tú has hecho ese análisis, el precio te tiene que dar igual. Y ahí es lo verdaderamente complicado. Esa, esa es la clave, pero ahí es donde es lo extraordinario, hacer esa compra, aunque aunque te sientas bastante solo con ese análisis, ¿no? Y joder, y comprarlo y decir, hostia, pues si quiero destinar 2.000 euros para comprar, no voy a comprar 50. O sea, si creo que es un buen proyecto y creo que va a subir, vamos a entrar con Saiz, vamos a entrar fuerte y a tener la paciencia necesaria que hay que tener en los mercados para surfearlos. O sea, es que es lo que tú decías antes, es que el bull run llevándomelo a cripto es que son 10 meses, que son 10 meses de locura, donde tienes que estar pendiente, donde un día sale una moneda que se hace 1%, al día siguiente ya no existe la moneda, sale una nueva narrativa, un airdrop, y eso es una locura, pero claro, son 10 meses. Los otros 4 años que hay en medio estás, pues, a ver este proyecto, sí, bueno, creo que voy a comprar, a ver si para el bullrun sube algo, entro a una preventa que se desbloquea más o menos por las fechas que debería, pero así se opera en un bullrun. Por lo que digo, entras ahora, puedes hacer dinero. Seguro que puedes hacer dinero si entras ahora, sobre todo en algún altcoin, ¿no? Con cabeza, con sentido y con buen análisis, pero siempre vas a tener un riesgo mucho mayor de liquidaciones, de drawdown fuertes que te afecten psicológicamente, de salirte antes de hora porque crees que ya no va a Ya subir está. más. Entonces, bueno, simplemente decir esto y si quieres pues, pasamos, no sé si querías comentar algo más, pero si no pasamos a analizar la cartera. No, bien, la parte psicológica esa es importante, lo que has hablado, y ahora yo creo que podemos hablar también de nuestra cartera para cerrar el podcast. Vamos a hacer un apunte y es que la semana pasada, bueno, hicimos bastantes movimientos en la cartera, creíamos que era un momento oportuno y bueno, teníamos 1.000 euros en cash en la cartera que pasamos a estar totalmente invertidos. Bueno, por la forma de calcular las rentabilidades de Getkin, que es la página que utilizamos para que todos lo podáis ver, esos 1.000 euros en cash no los contaba como que estuviesen en la cartera. Entonces, al meterlos como inversión, en vez de 12.000 hemos pasado a tener 13.000 euros en la cartera, aunque ya lo teníamos antes, pero no los contabilizaba la página. Entonces, bueno, la rentabilidad aparece, nada más meter la operación de los de 1.000 de cash a invertir, nos bajó de un 23% a un 16%, pero la rentabilidad real que llevamos es la misma, simplemente que no contaba esos 1.000 de cash. Claro, de hecho, en la gráfica, porque no te lo comentaba, he entrado Hmm, esta mañana antes de grabar el podcast a verlo y he visto un drawdown enorme hmm. y digo, no me suena ningún drawdown y ya me has dicho tú, no, es que es por esto. O sea, que en Sí, la, en la gráfica se ve también muy bien que hay una caída en vertical y es de esas operaciones que, bueno, las repasamos si quieres, ¿no? sí, sí, sí. Venga, perfecto. Vamos a ir repasando, si quieres, por rentabilidad, que llevamos en los... Ah, bueno, o las novedades Eso mejor. es, las novedades, sí, sí, sí. Vale, vale, pues mira, voy a irme a las compras que son públicas, las podéis ver, los movimientos que hemos hecho, así que perfecto. Bueno, compramos en el ámbito tradicional, compramos Russell 2000, que son empresas de pequeña capitalización, como he dicho anteriormente. Y bueno, aquí ya vamos en positivo, en un 5,5%. La verdad es Exacto. que Muy, fantástico para ser un índice bastante diversificado dentro de Estados Unidos. muy Genial. Y por otro lado compramos Nasdaq, que llevamos un 2,3% en el Nasdaq. Así que muy, muy, muy buena semana, la verdad, para Esto, estar tan diversificados. que además lo explicábamos con el tema de la beta y demás, si entendemos el Nasdaq como el índice de referencia,
yo decía, a lo mejor es una beta de un 1,5, un 2, pues cogiendo esta semana, que Esto, no quiere decir que se pueda extrapolar, pero más o menos para que la gente lo sí, entienda, Nasdaq, índice de referencia, ha hecho un 2 y pico, Russell, que en teoría era un valor para exponer más al mercado, con una beta mayor, ha hecho prácticamente un por dos, ¿no? Sería que tenemos una eso es, beta de 2 respecto al índice que es el Nasdaq. totalmente. Así que, pues nada, fantástico. La primera semana empezar así, una maravilla, la verdad, con los índices. Y luego de la parte cripto, ¿Mm? que no sé si vendimos algo de Bitcoin, eso ya no lo recuerdo. Recuerdo las Sí, compras, pero no sé. vendimos un 25% de Bitcoin y Vale, sobre eso, más el cash que he hablado anteriormente, compramos vale. las demás. Compramos Polygon, que era la única que teníamos en negativo, y esta ¿Mm? semana, desde que compramos, se ha hecho un 30 y pico por ciento, no me acuerdo cuánto era, tú lo tienes ahí delante. Bueno, el total que llevamos de Polygon es un 43 ya, Bueno, contando también con lo que llevábamos una parte anterior, siempre pero estábamos en vamos, negativo cuando hicimos el cambio. pues fíjate, sí, O sí, sea, estábamos como un -2, no era mucho, pero estábamos un -2%, un -3%. O sea, ha sido en esta semana que ha subido un montón. Y luego compramos también Sui, que ¿Mm? ahí sí que hemos tenido un pequeño drawdown. Al Sí. final no podemos entrar en todo y que suba la primera semana, No, chicos. no, la verdad es que, jo, Aún teníamos que comernos un pequeño drawdown. Y lo he mirado antes, creo que estábamos un 5% abajo, un 6% abajo, algo así. Pero bueno, en general, los cambios parece que dan resultado. Estamos ahora sí que 100% invertidos, buena rentabilidad, así que lo que sí que haremos es, conforme Bitcoin vaya creciendo, ir deshaciendo posiciones en Bitcoin, ir venga. pasando todo ese capital a altcoins. Ya lo hicimos con un 25% y utilizamos ese beneficio para aumentar posición en Ethereum y las demás y comprar Sui. ¿Mm? Y esto lo iremos haciendo progresivamente con cada impulso alcista que tenga Bitcoin para ir reduciendo la posición. Vale, sí, genial. La verdad es que, bueno, es que es una pasada lo que está ocurriendo con la cartera, porque el drawdown que veíamos de la semana pasada de un 23% de rentabilidad, nos quedamos con un 16% de rentabilidad, pero como seguía siendo bastante positivo, no decidimos tocar nada, pero es que en una semana estamos en un 23% de rentabilidad otra vez. Entonces, bueno. Eh, Estamos súper, súper, súper contentos. La posición más importante sigue siendo Bitcoin. Y después está, bueno, el ETF de renta fija y está Ethereum también. Así que, nada, genial. Súper contentos. Llevamos positivo hasta la renta fija. Así que, mira. Luego, aquí quiero decir una cosa, porque me está tocando vivirlo, y es el dirham, que es la moneda que hay aquí en Dubái, en los Emiratos en general, está en paridad con el dólar. No es 1,1, es como 1,4, una cosa así, pero está vinculado al precio del dólar. Entonces, claro, yo cuando veo la cartera, a mí me entra desde una IP de Emiratos Ah, y bueno. a mí la rentabilidad me aparece que es de un 16%. ¿Por qué a Marcos le aparece que es de un 23%? Porque el dólar ha subido muchísimo respecto al euro. Entonces, a mí, por Sí, ejemplo, en la parte que tengo en cash, en liquidez, en cripto, estaba en USDT, en una stablecoin, también me ha subido un montón solo por el tipo de cambio, que también es muy importante a la hora de invertir sí, en qué divisa inviertes, ¿no? Y es que ha sido brutal, porque estábamos en 1,10, 1,12 dólares por euro, y ahora estamos pues en el 1,04, sí. 1,05, a raíz de la salida de Trump, ¿no? Pero que es brutal el impacto que tiene la divisa también en la rentabilidad por la inversión y también los impuestos, que ya lo trataremos en otro podcast, pero Venga. la divisa y los impuestos también hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de invertir, que forman parte también de la Sí, rentabilidad. eso es. Y también se mueven, aunque la gente piense que no. También hay volatilidad en esas divisas. Totalmente. Así que lo dejamos por aquí, Juan. Muy bien. Muchas gracias un día más. La verdad es que
seguimos contentos por aquí, por Taking Risk. A ver si la semana que viene es igual o mejor. Eso es. Un abrazo. Un abrazo. Chao.